ocasiones anteriores nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente a noveno grado, titulado Las artes plásticas y la literatura en el siglo XX. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. A través de la presente emisión de mi canal vamos a hablar y abordar la temática referida a lo que son las artes plásticas y la literatura en el siglo que precedió al cual nos encontramos, es decir, al siglo XX. Las artes plásticas, también denominadas bellas artes, son todas aquellas expresiones artísticas que se caracterizan por el uso de elementos moldeables donde se representan sentimientos. En las artes plásticas también se pueden incluir otras disciplinas como la arquitectura, la cual se refiere al arte de proyectar y erigir edificios con detalles estéticos. Cabe mencionar algunos aspectos como los materiales y las técnicas de construcción que deben satisfacer condiciones de solidez, aptitud y belleza. Uno de los rasgos de las artes en el siglo XX es el alejamiento de reglas básicas. El arte brota de una sociedad fuertemente impactada por los acontecimientos históricos. Dos guerras mundiales, la Gran Depresión económica, la llegada del ser humano a la Luna, no quedan fuera del contexto de las artes. La crisis de valores generada es expresada por los artistas como medio de catarsis. En el siglo XX, la corriente literaria iniciada por la generación del 98 se apagó por un tiempo durante la Guerra Civil Española, entre los años de 1936 a 1939. Cuando la mayoría de los intelectuales fueron silenciados u obligados a tomar el camino del exilio, pero recuperó su vigor después de la Segunda Guerra Mundial. La sensibilidad y la absoluta pureza formal en las obras de los escritores de comienzos del siglo XX caracterizan la poesía de Juan Ramón Jiménez. El filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, maestro de la prosa, es conocido como uno de los principales intérpretes del espíritu de su época. Y allí hemos hablado del contexto en el cual se desarrolla las artes plásticas y la literatura durante el siglo que vamos a estudiar en estos precisos momentos. Y prosiguiendo con el desarrollo de esta presentación, vamos a definir a qué es lo que se le llama arte. Hemos hablado y vamos a hablar justamente sobre arte, y es necesario que tengamos en claro a qué nos referimos cuando hacemos alusión a dicha palabra. Y tenemos que arte es la actividad humana que busca comunicar sentimientos, pensamientos e ideas a los hombres de diversas latitudes y épocas. Y es a través de la materia visible y lo invisible que patentizamos y vivenciamos lo que es conocido como el arte. Y ahí hemos definido de una manera corta, pero bien determinante, de una manera bien que queda bien definido, ¿verdad? Lo que es el concepto de arte, así en pocas palabras, dicho en pocas palabras, pero de una manera clara y contundente. Luego de conocer el concepto de qué es arte, pasemos a ver la clasificación del arte. Es así que tenemos que ésta se divide en artes mayores, y dentro de las artes mayores tenemos lo que es la música, la danza, la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura. Cuando hablamos de música, la música es, según la definición tradicional del término, el arte de crear y organizar sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía,
la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos dinámicos. Hablar de danza, decimos que la danza o baile es un arte donde se utiliza el movimiento corporal, generalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento, artístico, reproductivos y religiosos. Pintura. Decimos que pintura es el arte de la representación gráfica, utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, además de el dibujo. Escultura. Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor. Es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. Hablar de arquitectura, decimos que arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Mientras que hablar de literatura, pues decimos que la literatura es el arte de la expresión verbal y por lo tanto abarca tantos textos escritos como hablados o cantados. Y ahí hemos conocido pues las artes mayores y una corta y breve definición de cada una de sus partes. También tenemos las denominadas artes menores, entre las cuales pues tenemos la alfarería, la orfebrería, la cerámica, la jardinería, la carpintería y el bordado. Yendo a conocer cada una de estas denominadas artes menores, diremos que la alfarería es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla y, por extensión, el oficio que ha permitido al ser humano crear toda clase de enseres y artilugios domésticos a lo largo de la historia. Orfebrería es el trabajo artístico realizado por orfebres u oribes con metales preciosos o aleaciones de ellos. El término orfebre procede del francés orfèvre, que significa artífice, y este a su vez tiene raíz latina en auri, que significa oro, y faber, que significa arquitecto, o bien del verbo latino facere, que significa hacer y realizar. La cerámica es el arte de fabricar vasijas y otros objetos de arcilla u otro material cerámico por acción del calor, es decir, cocida a una temperatura superior a los 900 grados. El resultado es una diversa variedad de piezas u objetos de terracota o alfarería, de basto, de loza y del conjunto de porcelanas. Hablar de jardinería es decir que esta es el arte, la técnica y práctica de cultivar los jardines. Consiste en cultivar, tanto en un espacio abierto como cerrado, flores, árboles, hortalizas o verduras, ya sea por estética, por gusto o para la alimentación, y en cuya consecución el objetivo económico es algo secundario. Carpintería es el oficio de trabajar, cortar y labrar la madera y sus derivados. Su objetivo es cambiar la forma física de la materia prima para crear objetos útiles para el ser humano, como herramientas, puertas, ventanas, elementos para la construcción, molduras, juguetes, muebles de hogar u oficina, escritorios, librerías y otros. Por derivación, también se denomina carpintería al taller o tienda del carpintero y a la obra o trabajo ejecutado por este. Bordado es un arte que consiste en la ornamentación de una superficie flexible, generalmente una tela, por medio de hebras textiles. Los romanos llamaban a esta ornamentación
Plumarium opus, en virtud de la semejanza que tienen algunas de estas labores con la pluma del ave. Y ahí hemos definido lo que conocemos pues como artes mayores y artes menores, y comentado un poquito sobre en qué consiste cada una de estas. Prosigamos con el desarrollo del contenido de esta ocasión, y lo vamos a hacer justamente con el conocimiento en específico de qué son las artes mayores y las artes menores. Yendo por partes, tenemos que cuando hablamos de artes mayores vamos a entender aquellas que son conocidas como el arte bello o el arte culto, y que tiene como característica principal el valor artístico. Su objetivo es causar placer o emoción. Por su parte, las artes menores decimos que estas son utilitarias o mecánicas. También son conocidas como artesanías o arte popular. Vamos a hablar un poquito en estos momentos, a ahondar en el tema sobre una pintura sobre la cual hemos venido hablando en clase, sobre la cual se hace mucho énfasis en la guía de la presente semana, pero que a lo mejor pues por el poco conocimiento artístico que nosotros tenemos, debido a la poca sensibilización que nuestro sistema educativo brinda a los estudiantes para que estos puedan y sepan apreciar el arte, tenemos ahí pues en pantalla el cuadro famoso de conocido con el nombre de Guernica, el cual pues es una obra pictórica elaborada por Pablo Picasso en el año de 1937, de acuerdo pues a lo que se ha investigado en diversos sitios de la web. Vamos a hablar justamente sobre la interpretación y explicación de este cuadro conocido, decíamos, con el nombre de Guernica. El Guernica de Pablo Picasso es una obra que seguramente conoces o de la cual has oído hablar, pero para que la entiendas y la conozcas profundamente, vamos a explicar en qué se basa cada uno de sus personajes de manera sencilla. ¿Qué es Guernica? ¿Por qué se llama Guernica? Pues diremos que Guernica es un pueblo situado en España, el cual sufrió el bombardeo liderado por los alemanes e italianos el 26 de abril del mismo año de creación del cuadro. Esto durante la Guerra Civil Española. ¿Por qué fue bombardeado el pueblo de Guernica? Tenemos varias tesis al respecto en cuanto a las razones por las que el pueblo fue bombardeado. La primera es la intención de los alemanes e italianos de destruir Guernica. Esta primera tesis se basa en dos pruebas. La primera es la utilización de bombas incendiarias y explosivas, cuya explicación, según los defensores de esta tesis, era la destrucción de la ciudad. La segunda prueba es que la utilización de estas bombas era derribar el puente de Guernica o impedir la retirada del ejército vasco. Sin embargo, el puente no fue alcanzado, quedando intacto. Otra de las ideas planteadas sobre el bombardeo es que Francisco Franco, dictador de España en dicho año, dio el visto bueno para que tanto alemanes e italianos hicieran pruebas de sus bombas incendiarias y explosivas en dicho pueblo. ¿Qué encontramos en el famoso Guernica? El Guernica es una obra pictórica de 3.5 metros de alto y 7.8 metros de ancho. Es un cuadro simbólico donde encontramos figuras organizadas en triángulos, donde el vértice es la lámpara y como base el cuerpo del hombre
muerto. Entonces aquí tenemos así a grosso modo qué es, ¿verdad?, esta situación referida a el cuadro del Guernica, ¿verdad?, que es un trabajo pues elaborado por Pablo Picasso, como dijimos anteriormente. Vamos a darle lectura a una breve explicación que se atribuye pues a Pablo Picasso sobre el significado, ¿verdad?, de su obra. Dice Picasso: mi trabajo es un grito de denuncia de la guerra y de los ataques de los enemigos de la República establecida legalmente tras las elecciones del 31. La pintura no está para decorar apartamentos. El arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. La guerra de España es la batalla de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. En la pintura mural en la que estoy trabajando y que titularé Guernica, y en todas mis últimas obras, expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar, que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte. Y ahí tenemos la explicación que el autor de esta obra, que como ya dijimos fue Pablo Picasso, le daba pues a la obra que él creó en ese momento. Y vemos pues cómo este cuadro es una expresión del sentir y pensar de Picasso acerca de los acontecimientos que él lo tocó vivir como ciudadano español durante pues la Guerra Civil Española de los 30, la década de los 30, justamente pues en la península ibérica. Prosigamos con el desarrollo de nuestra presentación. Y lo haremos justamente pues hablando de otra caricatura sobre la cual nosotros ya hemos hablado un poquito en clase, ya me he referido anteriormente a ella, pero vamos a conocer un poquito más sobre cómo a ciertos artistas gráficos, como fue el caso de Quino, que fue el seudónimo que utilizó el autor de Mafalda, como él a través del arte gráfica, a través de un dibujo, logra pues en su momento criticar y señalar muchos aspectos importantes de la sociedad de su época. Quino era pues un crítico de la realidad de su tiempo y él hacía esta crítica a través de esta tira que fue conocida pues con el nombre de Mafalda. Y ahí tenemos pues la imagen justamente del señor Joaquín Salvador Lavado Tejón, quien nace en 1932 y muere el año anterior, en el año 2020, que fue el creador de Mafalda. Y de acuerdo pues a las propias palabras del señor Lavado Tejón, los orígenes e historia de Mafalda se remontan al 29 de septiembre de 1964, donde debuta oficialmente como tira Mafalda, debuta en la revista Primera Plana. Sin embargo, el personaje en sí había sido creado en el año de 1963. Según Joaquín Salvador Lavado, Quino, autor de Mafalda y dueño de una genuina modestia, todo empezó por casualidad y sin que él se propusiera ninguna grandeza. En realidad, Mafalda iba a ser una historieta para promocionar una nueva línea de electrodomésticos llamada Mansfield. La agencia Áñez Publicidad le encargó dicho trabajo a Miguel Brasco, pero como él tenía otros compromisos me lo pasó a mí. Esto fue en 1963. Pero la campaña nunca se hizo y las 8 tiras que dibujé quedaron guardadas en un cajón. Hasta que al año siguiente, Julián Delgado, secretario de redacción de Primera Plana, me pidió una historieta. Entonces rescaté esas tiras y bueno, ahí empezó todo. Esta anécdota que Quino contó muchas veces tiene algunos detalles poco conocidos. Y es de esa manera pues como nosotros podemos
evidenciar, ¿verdad? El origen de esta tira cómica, como dice ahí, pues casi fue por casualidad. Mafalda en un principio pues había sido creada para otros fines, pero al final de cuentas pues por cosas del destino terminó siendo uno de los instrumentos utilizados por su creador, el señor Lavado Tejón, para, decía yo casi al principio, realizar críticas a la situación, críticas al status quo de su época, que muchos de los problemas que Quino denunció a través de Mafalda siguen pues presentes, siguen latentes aún en las sociedades latinoamericanas de hoy en día. Vamos a hablar pues de cómo Quino, en este caso de Mafalda, cómo él utiliza esta historieta para efectuar pues dos ejemplos, ¿verdad? De cómo él efectuaba crítica de tipo social y lo hacía pues a través de gráficas como la que compartimos en estos momentos en la pantalla, en la cual podemos observar la crítica que él pues desarrollaba hacia la sociedad de su época, como decíamos, y es una cuestión pues donde se evidencia, ¿verdad?, el alto compromiso que estos artistas tenían con las situaciones imperantes en su época de denuncia, ¿verdad?, y de ponerse al lado de la gente y criticar a través de su arte todo pues la situación que se vivía en aquellos días, ¿verdad?, que como decía, en muchos países pues estaban sufriendo dictaduras militares. El caso particular de Argentina, que sufrió una dictadura militar prolongada, dentro de la cual pues una de las constantes era la violación a los derechos humanos de las personas y muchas veces también pues a quienes se atrevían a denunciar, a hacer denuncia social, sufrían persecución, en muchos casos pues obligados a exilarse en un segundo país, ¿verdad? Es decir, salían al exilio, se iban de su país para conservar la vida, porque obviamente quien realiza crítica social nunca es bien visto por las clases económicas o por las clases políticas que están pues ocupando la cúspide del poder. Esa es una situación pues a considerar y tomar muy en cuenta a la hora de estudiar estas épocas y a la hora de estudiar lo que son pues el arte puesta al servicio de la crítica y de el señalamiento hacia las cosas que no están bien. También hablamos anteriormente sobre la situación referida al doctor Merengue. Acá tenemos en pantalla una imagen en la cual pues ya habíamos dejado constancia de esta situación referida a este personaje, que es un personaje pues que tiene un alter ego, o como nosotros comúnmente decimos, un otro yo. Este personaje del doctor Merengue data del año 1945, fue observado o apareció por primera vez en una revista llamada El Hogar. Su creador pues fue un argentino de nombre Guillermo Di Vito, quien a través de esta obra pues también de alguna manera toca la esencia del ser humano, como vendría a ser pues acá, y como lo hemos comentado en clases, el aspecto referido a lo que es la hipocresía, ¿verdad? Ahí podemos ver que el personaje demuestra pues en su ser una cosa, pero la esencia de lo que él piensa, siente, es muy diferente a lo que el personaje pues nos quiere representar. Y ahí pues hemos visto cómo a través de la caricatura, cómo a través del arte, sus autores pueden en un momento determinado ejercer pues críticas, decíamos, a la sociedad de su época, al status quo de su época, y señalar de manera punzante pues aquellos problemas sociales que están
afectando, ¿verdad?, al colectivo, afectando al grueso de la población, y que muchas veces las personas no tienen la capacidad de poder pues manifestarse, y es esta clase de autores, estos artistas, quienes lo hacen en nombre pues de muchas personas que no lo pueden hacer de manera pues abierta y espontánea a través del arte como lo hacen ellos. Así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este contenido. Nos encontraremos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.